Hola queridos y amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar ahí un jueves más en este programa que pretende ser el de ustedes, es siempre el de ustedes. Las verdades del barquero en clave canaria de Canal 4 Televisión Telde. Saben que nuestro programa se puede ver en riguroso directo, hoy es jueves, día 1 de marzo y son las 9 en punto de la noche. Yo espero, no quiero ni saberlo, pero espero que vaya ganando la Unión Deportiva Las Palmas al Barcelona. No quiero saber el resultado porque luego cuando llegue a casa lo voy a ver grabado, pero espero que mi equipo vaya ganando. Como saben ustedes, nuestro programa muchas veces hace entrevistas o debates o monólogos sobre temas laborales y de seguridad, pero esta noche tenemos un invitado especial, como les advertí la semana pasada. Y como esta gente suele ser personas de mucha palabra y de mucho, como se comprometió a venir a nuestro programa, lo tenemos aquí. Estamos hablando nada más y nada menos que del embajador de la República de Cuba en España y concurrente además en Andorra. Buenas noches, señor embajador. Buenas noches, Paco. Muchísimas gracias por venir al programa. Te agradezco la visita y además agradezco aquí públicamente al cónsul general de Cuba, a mi amigo Ulises, porque ha sido el alma mater para que nuestro embajador de Cuba en España esté aquí esta noche, lo cual agradecemos muy sinceramente. Nuestro programa también se ve en la red de redes, se puede ver desde cualquier parte del mundo, a través de Canal 4 TV Telde.es con las 3 Vs delante. Y también saben ustedes que los programas de nuestro programa se repiten mañana viernes y el sábado también. Mañana se repiten a las 10 de la mañana y el sábado a las 12 de la mañana. O sea que tenemos 3 oportunidades para verlo. Pero no se pierdan la entrevista porque se van ustedes a enterar de muchas cosas que ustedes no saben, de las relaciones, de los intercambios, tanto culturales como políticos, como sociales, de esa isla que tanto queremos los canarios y que tantos lazos de amistad, de sangre y de ideas comunes hay entre Cuba y España, entre España y Cuba. Embajador, yo quiero antes de empezar la entrevista hacer un pequeño, como hago siempre con mis invitados, un pequeño currículum. Nuestro embajador, don Gustavo Ricardo Martín Gómez, nace en La Habana en el año 1961 y es licenciado en Relaciones Internacionales en La Habana, licenciado también en Relaciones Internacionales, máster de Relaciones Internacionales en ese Instituto Superior de Relaciones Raúl Roa García de La Habana y además ha sido representante durante un tiempo de empresas cubanas, ha sido el tercer secretario de la Dirección de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba, segundo secretario de la Embajada de Cuba en Perú, funcionario de la Dirección de América del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores, primer secretario también de la Sección de Intereses de Cuba en Washington, Estados Unidos, durante prácticamente pues casi 15 años, ¿no? Sí. Sí. O sea que usted conoce Estados Unidos y de ahí queremos hablar también, esas relaciones que tanto preocupan y ocupan a nuestros dos pueblos. De acuerdo. También ha sido embajador de la República Islámica de Pakistán durante 4 años, director del Centro Internacional de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, subdirector general de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano y por último, y no por ello menos importante, actualmente y desde el año 2017 es embajador de la República de Cuba en España y concurrente con Andorra, con el Principado de Andorra. Está casado y tiene 3 hijos. Yo estoy preocupado, como todos los españoles, de las relaciones de Cuba con Estados Unidos, esa regresión que se ha producido por esas manías que el señor Trump tiene con este país, con Cuba. ¿Por qué se ha producido eso? Mira, Paco, sí estamos en un retroceso. Estamos en un retroceso en las relaciones con Estados Unidos, de la cual nosotros decimos que es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos. O sea, venimos de un periodo, en los 2 últimos años del gobierno de Obama, en que realmente hubo avances en la relación entre Cuba y los Estados Unidos, hubo un mayor acercamiento, mayor cooperación. O sea, estábamos trabajando en tener una relación que iba enrumbada hacia tener unos vínculos los más normales posibles. El presidente de Trump, siguiendo lo que propugna la extrema derecha cubana radicada en Estados Unidos y específicamente en la Florida, ha optado por un rumbo diferente en las relaciones bilaterales y ha implicado retrocesos en los vínculos entre los dos países. Estamos hablando de que ha recrudecido la aplicación del bloqueo contra Cuba, ha condicionado las visitas de los ciudadanos estadounidenses en Cuba, ¿no? Y además se ha incrementado altamente la retórica y el enfrentamiento desde el punto de vista político-diplomático entre los dos países.
¿Y por qué este poderoso del norte la tiene cogida con nuestro país, con Cuba? ¿Por qué con Cuba y no con otro? Con Cuba, porque Cuba es un país que desde el año 59 decidió ser independiente y soberano. Un país que no quiso seguir los dictámenes de Washington, de los Estados Unidos. Que eran los que mandaban allí antes, claro. Eran los que mandaban en Cuba entonces no acaban de entender, o tal vez el presidente Obama entendió, pero este presidente no ha entendido, es que nosotros somos un país independiente, un país soberano, y que no lo vamos a... Realmente para ellos es muy difícil aceptar de que un país tan cercano al que siempre han querido no solo dominar, sino en algún momento también quisieron anexarlo, que sea un país que tome decisiones independientes y que sea un país que realmente no siga sus dictámenes. Eso es algo que Washington no perdona y por ahí está. Pero bueno. ¿Y por qué se lo perdona a otros países de orientación socialista? Por ejemplo, a China. ¿Por qué sí, se lo perdona a China y no a Cuba? Sí, yo diría que en el caso de China, y realmente digo, cuando yo trabajé en Washington, eso era una de las preguntas que por eso lo hago, porque usted conoce sí, claro. Usted conoce la política americana mejor que nadie. Claro, entonces realmente muchas veces le preguntaban a los voceros del gobierno de Estados Unidos, ¿por qué China sí y Cuba no? Y realmente daban una respuesta que era realmente patética. Y la respuesta es porque hay 1.000 millones de razones para ello. Claro. Y 1.000 millones representa dinero. El Big Metal. Claro, 1.000 millones representa que China es un país de más de 1.000 millones de habitantes. Uh-huh. Por tanto, para ellos es un mercado de 1.000 millones. Y Cuba realmente es un país pequeño de 11 millones de habitantes. O sea, yo tuve que escuchar esas respuestas por parte de voceros y altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. En este caso, el olor y el color del dinero dicta realmente cuál es la política. Pero a ellos siempre les ha molestado mucho el principio de solidaridad que tiene Cuba con los países del tercer mundo. Claro. Eso, cuando Cuba manda a su gente a ayudar a los países pobres, eso no se lo perdonan tampoco a Cuba, porque eso, bueno, incluso se les ha ofrecido ayudarles a ellos cuando han tenido catástrofes naturales como el Katrina, eso tampoco lo perdonan. Claro. O sea, ellos no quieren que ustedes ayuden a nadie. No, realmente, mira, en el año 59, cuando Cuba hizo la revolución, ¿no? Cuando hicimos nuestra revolución, eso los cogió a ellos desprevenidos. Realmente ellos nunca pensaban. No se lo esperaban. Ellos nunca esperaban que un país tan cercano a ellos, con la influencia que ellos tenían, podía hacer una revolución en lo que ellos consideran su traspatio. Y en eso estamos aplicando de la política Monroe a la política de la fruta madura, que por cierto, el secretario de Estado Tillerson de los Estados Unidos está volviendo a invocar la doctrina Monroe en América Latina. Y ojo, la doctrina Monroe dice que es América para los americanos. Sí. O sea, hasta se cuestionan de que pueda haber presencia de otras potencias o de otros países en América Latina. Pero es un proceso interesante a seguir. Como el gobierno de Donald Trump está invocando de nuevo la misma doctrina que invocaron a finales del siglo XIX para intervenir en la guerra de independencia de Cuba y lograr la dominación y la ocupación de Cuba. Y es cierto, llevan siglos tratando y no lo lograron, ¿no? No lo lograron y no lo van a poder lograr. Pero tú hablando de cooperación, es verdad, nosotros somos un país en desarrollo, no somos un país rico. Realmente yo sí caracterizaría a Cuba, diría que somos un país pobre, un país en desarrollo. Pero tenemos una filosofía de compartir lo que tenemos. Y nosotros no compartimos lo que no tenemos o lo que nos sobra, realmente no nos sobra nada. Claro. Pero nosotros pensamos que hay países que necesitan nuestra ayuda solidaria. Y esa es la base de la cooperación cubana. Con países del tercer mundo. Que eso es algo que tampoco gusta, porque lo ven como que, bueno, Cuba está influyendo sobre esos países. Realmente nosotros hacemos esa cooperación totalmente desinteresada, incondicional, y eso lo saben todos los países. Pero sí existe un gran agradecimiento hacia Cuba por eso. Yo creo que una de las pocas universidades en el mundo donde estudian estudiantes de casi todo el mundo es la Universidad, por ejemplo, de Medicina de La Habana. Es correcto. Eso es correcto. Ahí hay múltiples y muchísimas nacionalidades que vienen a formarse a Cuba para luego ir a sus países a ejercer la medicina. Eso no lo hace ningún país del mundo. No, eso no lo hace ningún país del mundo. O sea, nosotros que somos un país de pocos recursos. Un país pobre como ustedes. De pocos recursos, pero es que nosotros hemos llegado a la conclusión de que la mejor cooperación que se le puede hacer a cualquier país en desarrollo es la creación de los recursos humanos. La cultura. Claro. La ciencia. Claro. O sea, que
no es que nosotros tenemos médicos y brigadas médicas en países, pero decimos, bueno, lo que tenemos que hacer es ayudar a esos países a que tengan sus propios médicos. Y el ejemplo que tú pones es totalmente cierto. La Facultad de Medicina, que es la que comenzó siendo la Facultad Latinoamericana de Medicina, la Escuela Latinoamericana de Medicina, se ha convertido en una escuela internacional de medicina, donde, por cierto, hay también estudiantes estadounidenses. Sí, claro. Efectivamente. Porque nosotros dijimos, bueno, estadounidenses de bajos ingresos que no puedan estudiar medicina. Cuba tiene una escuela de medicina prestigiosa. Los médicos cubanos son altamente reconocidos y altamente apreciados. Y realmente, le digo, hay de cualquier nacionalidad. O sea, pero países en desarrollo que necesitan la creación de recursos humanos. No sé, embajador, si usted me va a contestar lo que le voy a preguntar, pero también tengo que denunciar la hipocresía de Europa con Cuba, porque Europa también le ha hecho el juego a los Estados Unidos en cuanto a las políticas de cooperación con Cuba en todas las materias. O sea, usted se acuerda, desgraciadamente, de la etapa del señor Aznar, en que se bloqueó todo tipo de relación contra Cuba, siendo España la madre de Cuba. Claro. Pero Europa ha sido también muy cicatera en ese tratamiento hacia Cuba. Se ha apoyado un poco en los Estados Unidos para cercenar la libertad de Cuba en todos los ámbitos también. Ahora parece ser que están abriendo un poquito la mano, pero también han sido un poco cabroncetes, y perdónenme la expresión, los países europeos. Mira, Paco, usted conténteme lo que usted quiera. No, por supuesto, no, yo soy diplomático, ¿no? Y debo ser diplomático. Pero mira, desafortunadamente durante algunos años, específicamente durante los años del presidente Aznar, que fue el que promovió la llamada posición común hacia Cuba, que fue, en opinión de Cuba, fue plegarse totalmente al gobierno de los Estados Unidos, algo que realmente era una contradicción por el papel que juega España en Latinoamérica, ¿no? Porque haber sido, bueno, es la madre patria para todos nosotros los latinoamericanos, aunque ya no es la madre que nos da lecciones, pero bueno, es la madre patria en el sentido de que nuestras raíces están en España. Lamentablemente, durante ese periodo es cierto que Europa se plegó a los dictámenes de los Estados Unidos, específicamente al gobierno de George W. Bush, y estableció la llamada posición común, que era una posición totalmente injerencista, irrespetuosa y irresponsable de Europa en su acercamiento hacia Cuba. Afortunadamente el tiempo no pasa por gusto y las prácticas y la realidad no suceden también por gusto, y después de unos años de negociación, la Unión Europea y Cuba hemos firmado un nuevo acuerdo de diálogo político y de cooperación, que será el marco en el que se desarrollen las relaciones entre Cuba y los países de la Unión Europea. Y hay aportaciones económicas importantes, porque es muy bonito las relaciones, pero si no ayudan económicamente, claro, ¿qué es lo que necesita Cuba? Claro. Por la posición común que fue derogada con la adopción del nuevo acuerdo de diálogo político y de cooperación, no podía haber cooperación con Cuba, oficial con Cuba, y realmente en la práctica no hubo. Sí hubo cooperación, por ejemplo, a nivel de las autonomías, de las comunidades autónomas españolas. Eso quería hablarle ahora. Sí, vamos a hablar de eso, pero eso sí se mantuvo. Pero bueno, este nuevo acuerdo abre las posibilidades de restablecer la cooperación a nivel de Unión Europea. Pero también tenemos que decir que mientras existió la posición común, Cuba bilateralizó las relaciones con los países miembros de la Unión Europea, y paulatinamente fuimos firmando acuerdos de cooperación, y había determinados niveles de cooperación con países miembros de la Unión Europea y Cuba, pero en el ámbito bilateral, no en el ámbito de la Unión Europea. Nosotros pensamos que este nuevo acuerdo, que es un acuerdo responsable, que respeta la independencia y la soberanía cubana, que establece relaciones de igualdad entre Cuba y la Unión Europea, y donde provee el marco para el debate, el intercambio sobre cualquier tema de interés de ambas partes, en este caso la Unión Europea y Cuba, lo cual nosotros decimos que es un paso favorable, que debe favorecer la consolidación, el desarrollo primero y la consolidación de las relaciones entre Cuba y la Unión Europea. Sin embargo, a pesar de esos impases de relación efectiva entre la Unión Europea, amparados un poco por la doctrina de los Estados Unidos hacia Cuba, sí, Cuba siempre ha mantenido muy buenas relaciones, por ejemplo, con nuestra tierra, con Canarias. Claro. Ha sido una relación ejemplar. Claro.
A diferencia, o hacen su contrario de otras comunidades, por ejemplo, también con el País Vasco, ustedes han mantenido buenas relaciones, también con el País Valenciano. Con Galicia. Sí. Y sin embargo, por eso digo que cuando las relaciones estaban a nivel estatal estaban congeladas, sin embargo las comunidades autónomas seguían colaborando con Cuba. Sí. Eso me consta porque lo he visto yo. Claro. No, esa es la... yo diría que es la belleza de España, ¿no? O sea... La diversidad. La diversidad que es bella. Sí. O sea, la diversidad que en mi opinión es bella, ¿no? Nosotros tenemos relaciones con el gobierno central, ¿no? Pero como te decía, durante el gobierno de Aznar, cuando se estableció la posición común, fueron las comunidades las que, haciendo uso de sus prerrogativas como comunidades autónomas, mantuvieron los vínculos con Cuba, mantuvieron la cooperación con Cuba. Son las comunidades españolas las que durante los periodos más difíciles de la economía cubana mantuvieron su cooperación y su ayuda a Cuba. Fueron las comunidades autónomas españolas las que cuando tenemos afectaciones de huracanes, por ejemplo, que nos acaba de pasar, que ha causado pérdidas por 13.000 millones de dólares, es la que ha estado ahí asistiendo a Cuba, ayudando a Cuba. Y ese es el ejemplo, como tú decías, de Canarias. Tenemos una excelente relación con la comunidad autónoma de Canarias, pero también con Galicia, el País Vasco y Valencia. Y la comunidad valenciana también tienen unos proyectos de cooperación y han mantenido los vínculos con Cuba. Pero tuviera que mencionar también a Extremadura, o sea, donde también hay yo diría de manera general, ¿no? que si bien durante algún tiempo con el gobierno central, en el gobierno de Aznar, las relaciones no fluyeron como debían ser, y es más, se bloquearon las relaciones, las comunidades autónomas de España sí mantuvieron los vínculos, apelando a esos fuertes lazos históricos, culturales, familiares, emocionales, subjetivos, como quieras llamarlo, que existe entre el pueblo cubano y el pueblo español. Y específicamente con los canarios, tú tienes toda la razón, con los canarios tenemos una relación, pero de larga data y familiares. Bueno, mis bisabuelos fueron canarios. Sangre. O sea, nos corre sangre por todas las está en la información genética nuestra, ¿no? Sí, claro. O sea, que es algo, nosotros, canarios en Cuba es como si fuera, el primo mío o el vecino mío que está ahí al lado, ¿no? Sí, los lazos de sangre y de son fortísimos. Muy fuertes. Sí. Claro que sí, claro que sí. Usted hoy ha realizado muchas visitas institucionales en Canarias, ha estado en el ITC, ha estado con altos cargos de la política canaria, y el objetivo de su viaje me supongo que será dar a conocer un poco la realidad cubana y ayudar, pedir para que los empresarios inviertan en su país, que es uno de los países con más posibilidades del mundo en materia inversora. Claro. Y luego le voy a hacer una advertencia: no se fíe mucho del capital de las inversiones, porque Cuba no puede ser destrozada como ha sido Canarias. A Cuba hay que decirle al capital que tenga un respeto por el medio ambiente, por las playas, porque en Canarias ese capital, no sé si usted conoce nuestras islas, en muchos sitios lo ha destrozado. Estoy empezando a conocer a las islas. Pero ustedes tienen la oportunidad de no permitir los destrozos que se han hecho aquí, que todo el mundo vaya a invertir, pero invertir diríamos en inversiones verdes. No sé si me estoy explicando. Sí, cómo no, yo lo entiendo. Háblenos de esa política. Sí, mira. Usted estuvo ahí con la Confederación de Empresarios, Claro. Bueno, primero, yo llevo solamente 3 meses en España. Estoy tratando de conocer y familiarizarme con la realidad española, ¿no? Y segundo, estoy tratando de visitar todas las comunidades autónomas, ¿no? Porque son partes integrales y es uno de los objetivos de mi visita ahora a Islas Canarias. Yo creo que yo estaba obligado a venir a las Islas Canarias, ¿no? Estaba obligado como bien tú decías, ¿no? Por los fuertes lazos que existen entre el pueblo cubano y el pueblo canario. Mi segunda idea es que yo no vengo a descubrir nada. O sea, como digo yo no vengo a sembrar ninguna semilla, ni vengo a echarle agua a la semilla para que germine. Yo realmente, como embajador de Cuba, he recibido un árbol ya bien fuerte, claro. O sea, que es el resultado de toda esa relación durante largo tiempo, de larga data, entre el pueblo canario y el pueblo cubano. Pero yo sí quiero cuidar de ese árbol. Quiero que ese árbol tenga raíces mucho más profundas y tenga ramas más frondosas, ¿no? O sea, que yo no estoy empezando de cero, pero sí quiero cuidar esa relación y además, sobre todo, desarrollarla aún más y consolidarla mucho más. Y es lo que estoy
en Canarias. He tenido muy buena comunicación con las autoridades oficiales, con el empresariado canario y me he reunido con fuerzas políticas. O sea, ha sido una visita muy, muy integral, trayendo el mensaje de Cuba, que el mensaje de Cuba es: queremos desarrollar más las relaciones y consolidarlas. Lo que tú me decías sobre los negocios y la inversión en Cuba, mira, nosotros tenemos bien claro qué es lo que queremos, ¿no? Eso es importante, embajador. Sí, nosotros sabemos qué es lo que queremos. Nosotros no queremos entregarnos a las empresas extranjeras. Nosotros somos un país que apreciamos mucho nuestra independencia, nuestra soberanía. Y nosotros, como bien digo, qué es lo que queremos, también las condiciones que queremos. Y nosotros nosotros compartimos con Islas Canarias nuestro carácter insular. Y con el cambio climático, nuestras islas son las que más deben sufrir o van a sufrir las consecuencias negativas del cambio climático. Por tanto, sí, la ecología para nosotros es muy importante, inclusive en Cuba. Todos los negocios, o sea, las inversiones que se hagan o que se proyecten, todos tienen que cumplir con las normas de protección del medio ambiente que nosotros tenemos, que, insisto, a partir de nuestro carácter insular y los efectos que pueda tener sobre nosotros todas esas afectaciones al medio ambiente, somos muy cuidadosos en eso. Eso es importante por lo que le decía, ¿no? Porque ustedes están abiertos al mundo, ustedes están proporcionando muchas facilidades para que se invierta, sobre todo el capital extranjero, a través de las empresas mixtas, dado el sistema socialista de economía, sí. Pero hay que cuidar eso, hay que cuidar, claro, porque si no se le pone unos cotos a la inversión, pueden destruir nuestras playas y nuestros paisajes, y eso sería catastrófico para Cuba, porque Cuba, yo siempre he dicho que Cuba es el país de mayor proyección de toda Latinoamérica, pero con diferencia a cualquier otro país, porque Cuba está por explotar. Cuba tiene las mejores playas, una de las mejores playas del mundo, tiene uno de los mejores climas del mundo, tiene una situación estratégica de las mejores. O sea, ese puerto de Mariel, el día que ese puerto funcione, por ahí todo el mundo tiene que pasar. Claro. Los que van para arriba y los que van para abajo. Y ustedes tienen casi 500 millones por arriba y casi otros 600 o 700 millones por abajo. O sea que eso es un lugar estratégico fundamental. Sí, pero depende de la inteligencia de los políticos cubanos, claro, por supuesto, si eso se lleva a cabo o no. Eso a mí... No, pero por supuesto. No, mira, pero ten seguro. Puedes estar seguro, ¿no? Nosotros sabemos bien lo que queremos y cómo lo queremos, ¿no? Tú decías el tema del turismo en las playas. Nosotros tenemos unas leyes y normas muy estrictas de protección de la línea costera. Por ejemplo, en Cuba no se puede construir un hotel hasta por lo menos 100, 200, 300 metros de la línea de playa. Los hoteles no pueden tener una altura mayor de tantos pisos. ¿Para qué? Para que no se constituyan, primero, que rompan el entorno, y segundo, que puedan afectar el entorno. Sobre lo que tú hablas de la zona de desarrollo del Mariel, de verdad que sí, que está llamado a ser una zona de desarrollo industrial y tecnológico de suma importancia. Recordemos que Cuba siempre ha sido reconocida como como la llave del Golfo. Cuando hablo de la llave del Golfo, está en la llave. Estamos en la llave, y además nosotros somos el puente entre América del Norte y América del Sur. Claro. Además, en el puerto de Mariel es un puerto de aguas profundas, que está llamado a ser un puerto de transbordo de mercancías que se mueven desde Europa hacia América. Y ahora mismo, embajador, ¿cómo está la situación de Mariel? ¿Cuánto falta para que ya empiece a funcionar a priori Reino Unido? ¿Falta mucho? Ya. ¿Cómo está la situación de la construcción de ese puerto importantísimo? Ya el puerto está totalmente funcional. Ya funciona. Sea, el puerto funciona, es totalmente operativo. Inclusive nosotros en la Bahía de La Habana, que es parte de la restauración del centro histórico, del casco histórico de la ciudad de La Habana, ya las operaciones comerciales del puerto de La Habana están ya trasladadas para el puerto del Mariel. El puerto del Mariel está a 38 kilómetros de la ciudad de La Habana, lo cual no representa como de aquí nada. Al aeropuerto un poquito más lejos. Es como de aquí al aeropuerto un poquito más lejos, o sea, realmente está muy cerca. O sea que Mariel, como puerto de aguas profundas, está totalmente operativo. ¿Van a poner alguna zona offshore, alguna zona de como antiguamente aquí, o zona especial Canaria, o como antiguamente Puerto Franco aquí en España? Sí. ¿Qué van a poner para atraer inversión extranjera? Sí, mira, en realidad no queremos hacer del Mariel una zona libre. Eso es peligroso. Porque es peligroso, porque además una zona libre es verdad que genera mucha actividad económica, pero solamente es de transbordos.
Claro. No, nosotros realmente lo que queremos es que el Mariel se convierta en una zona de desarrollo industrial. O sea, lo que estamos atrayendo es que se vayan... Instalando empresas industriales. Que empresas industriales, fábricas, o sea, que se fabrique en Mariel. Y que a partir de Mariel constituya un punto de exportación. También de participar en el mercado cubano, pero que sea un punto de exportación hacia el resto del continente latinoamericano. O sea, la zona de desarrollo del Mariel no es una simple zona libre donde no hay impuestos, que es una zona realmente... Las zonas libres son zonas de transbordo comercial. No tenemos nada en contra de las zonas libres, pero lo que estamos tratando es, lo que estamos proyectando es que sea una zona de desarrollo industrial. Una zona donde toda la zona adyacente a Mariel también, toda la zona adyacente es una zona bastante amplia, tiene unos incentivos fiscales tremendos para los inversores extranjeros. Hay exenciones fiscales. Totalmente. Tienen exenciones fiscales, con el suelo es alquilado, pero con unas concesiones de decenas de años. O sea, realmente es un proyecto muy atractivo para las empresas que quieren establecer sus producciones en el hemisferio occidental y utilizar la situación estratégica de Cuba en el continente americano como un punto de proyección de esas producciones hacia el resto del continente. Y política, por ejemplo, de creación de puertos deportivos, que también Cuba no tiene muchos, pero por ejemplo en toda la zona de Varadero que han hecho hay una preciosidad con determinadas marinas. Claro, eso también es otro futuro para ustedes. Claro, por supuesto. Enorme. Mira, claro que sí. O sea, nosotros ahora, como parte del desarrollo del turismo, está el turismo de las marinas. O sea, porque eso es una zona que es muy transitada por los barcos de recreo. Varadero, claro. Los recreos. Y los cayos. Y los cayos también, pero además ahora va a haber, o sea, estamos proyectando un gran desarrollo con una empresa española, por cierto, en el extremo occidental de Cuba, en la península de Guanacavive, que hay un desarrollo donde se van a construir campos de golf, marinas, hoteles, apartamentos, o sea, hay un desarrollo integral porque es cierto, nosotros somos una isla, estamos rodeados de mar y tenemos toda y es una zona de tránsito de veleros, de barcos de recreo. Entonces estamos convirtiendo a Cuba en una potencia desde el punto de vista de las marinas y del canotaje. Ustedes también, a su contrario, a pesar de la magnífica posición estratégica que tienen y del clima y todo lo demás, ustedes también tienen un pequeño problema que lo hemos tenido aquí en Canarias. Ustedes están en un golfo ahí rodeado por grandes potencias donde se mueve mucho narcotráfico. Hay que cuidar ese problema grandísimo en lo que puede ser el paso también de todas las... No, eso es cierto. Mira, nosotros estamos, como mismo somos la llave, por la llave lo mismo pueden pasar drogas, que pueden pasar armas, que puede pasar terrorismo, pero ojo, que pueden pasar enfermedades. También. Enfermedades humanas, animales, vegetales. Hay un tema también de medio ambiente, porque pueden haber accidentes, tanto marítimos como aéreos, que pueden generar determinadas afectaciones al medio ambiente. Mira, afortunadamente nosotros, Cuba como país, tiene una política muy clara y muy transparente en el enfrentamiento a esos flagelos. Y tenemos acuerdos con todos nuestros países fronterizos, incluyendo con los Estados Unidos. Durante el gobierno de Obama, los Estados Unidos se dieron cuenta de que tenemos responsabilidad porque compartimos una misma zona geoestratégica. Como tú dices, por ahí hay tráfico de drogas de Sudamérica hasta Norteamérica, donde hay un mercado para las drogas, por cierto, ¿no? Pero por ahí también hay tráfico de personas. Sí. Hay toda una serie de delitos transnacionales que ocurren por esa zona y nosotros tenemos la responsabilidad de enfrentarlo. Y, como te decía, tenemos acuerdos con todos los países limítrofes en la zona, pero además también con Estados Unidos, porque llegamos a la conclusión de que la única forma de tener un enfrentamiento efectivo a esos flagelos es mediante la cooperación bilateral. Y esas son de las cosas que nosotros avanzamos durante el gobierno de Obama, que hasta ahora el presidente Trump no ha podido revertir. Políticas prácticas de España con Cuba. Actualmente, ¿qué se está llevando a cabo? ¿Qué política es la que está en marcha o cuál es la que qué política se está llevando a cabo en colaboración en los dos países? Claro, mira, yo te puedo decir de que estamos en un muy buen momento, hay un buen momento en las relaciones bilaterales y además ambos países, ambos gobiernos
hemos expresado la voluntad de avanzar y consolidar las relaciones bilaterales. O sea, estamos en un momento en que ha habido un gran intercambio de delegaciones de alto nivel entre ambos países, donde estamos hablando de cooperación. Cuba es un país en transformaciones internas. España quiere y debe participar en ese proceso. Nosotros estamos tratando de aprender de la experiencia española. Usted sabe que se aprende de las cosas buenas y de los errores también, ¿no? Y de los malos, como diciendo, no lo haga. Pero bueno, es parte de los vínculos bilaterales en el momento actual. O sea, yo creo que estamos hablando de que las relaciones entre Cuba y España gozan de buena salud, y además existe la disposición de ambos países, gobiernos, de mantenernos avanzando en esa misma línea, o sea, en desarrollar aún más y consolidar los vínculos bilaterales. Usted sabe, embajador, que Canarias, en concreto la Comunidad Autónoma de Canarias, ha mantenido desde el año 97 hacia acá unas políticas de colaboración muy importantes en materia de justicia, sí, que ahora se han visto al final, por fin, el Ministerio de Justicia español se ha dado cuenta de esa necesidad de cooperación en materia de justicia. Los canarios, claro, venimos manteniendo relaciones en materia de justicia, de formación de jueces, de intercambio de jueces desde los años 97 hasta recientemente, cuando vino la crisis en la que tuvieron que recortar gastos. Pero ahora el Ministerio de Justicia al final se ha dado cuenta de la necesidad de colaborar con ustedes también en materia de justicia. Por fin ha ido incluso el ministro de Justicia, ¿verdad? Sí. Recientemente. Visitó recientemente Cuba. Mira, entre los dos países hay un flujo de visitas y de visitantes muy activos. O sea, muchos españoles viajan a Cuba, muchos cubanos viajan a España, cubanos que adquieren la nacionalidad española, españoles que van a vivir a Cuba. O sea que tenemos un flujo de visitas muy amplio entre ambos países. Y cada vez que hay un flujo de ciudadanos de un país a otro, eso crea determinados problemas judiciales, porque hay leyes que hay que cumplir, hay personas que violan las leyes, y realmente, como tú decías, ¿no? En los países en los que existe ese flujo de ciudadanos de ambos países en ambas direcciones, tiene que haber una cooperación judicial. Pero además hay una historia familiar entre cubanos y españoles, ¿no? Y es cierto, bueno, con Canarias, como tú mismo me contabas, y además tú estuviste personalmente o has estado personalmente involucrado, ¿no? Siempre ha habido una cooperación en temas judiciales entre la comunidad de Islas Canarias, ¿no? y Cuba. Eso es parte de lo que yo digo, ¿no? De que las comunidades autónomas, de acuerdo a sus prerrogativas, tuvieron la iniciativa de mantener niveles de cooperación con Cuba. Yo pienso que sí, que parte del proceso actual en las relaciones bilaterales es la visita ha habido otras visitas, pero bueno, recientemente es verdad que estuvo el ministro de Justicia, en la que, bueno, firmamos un documento oficial de cooperación entre ambos países en materia judicial. Yo pienso que se justifica no solo por el nivel de las relaciones entre los dos países, pero sí por el nivel de los intercambios entre ambos países. O sea, estamos destinados a cooperar, y realmente la cooperación es la mejor vía en que los países pueden llevar a cabo o desarrollar sus relaciones. ¿Tiene usted previsto entrevistarse con nuestro presidente, el señor Clavijo, el presidente del gobierno de Canarias? Mira, sí, yo realmente el presidente de la comunidad, cuando supo que yo venía a Las Palmas, o que venía a visitar Canarias, inmediatamente, inclusive hicimos nuestra cita. Desafortunadamente han habido eventos meteorológicos que ha causado determinados niveles de daño, y esos daños han reclamado la atención del presidente de la comunidad canaria. De todas maneras, como decía, yo espero que nos podamos reunir. Yo creo que será un buen intercambio, porque además reflejamos el sentir y la voluntad tanto por mi parte del pueblo cubano, como por su parte
del pueblo canario, ¿no? En sus vínculos con Cuba y sus deseos de consolidar y ampliar esos relaciones. ¿A qué le achaca usted, dando una larga cambiada para entrarnos un poco en algún sistema, algún tema interno de Cuba? Sí. Nosotros estamos preocupados porque a los que nos gusta el deporte, Cuba siempre ha sido una gran potencia mundial en deporte. Sí. ¿A qué cree usted que se ha debido la bajada en la salida de campeones que ha tenido Cuba en múltiples actividades deportivas? ¿A qué le achaca usted que Cuba ya no sea aquel referente en que ganaba medallas de oro en todos los... En fin, un país tan pequeño y con tantos campeones? ¿Qué pasa? ¿Qué está fallando en Cuba para que no salgan campeones como antes? No, mira, yo te voy a decir, es verdad, todavía seguimos ganando medallas, ¿no? Sí, sobre todo en boxeo. Y sí, sobre todo en boxeo, en pelota. Bueno, atletismo también. Atletismo también no. Mira, nosotros, como parte del asedio contra Cuba, también ha habido el robo de deportistas a Cuba. Sí, sí. O sea, eso es una realidad, pero en pelota, en cualquier otro deporte. Sí, pero en pelota no, en pelota, pero en atletismo también, en voleibol. O sea, nosotros tenemos la escuela de deporte cubana es una escuela fantástica, ¿no? Y es verdad lo que tú dices, para ser un país en desarrollo, un país pobre, ¿no? Realmente nosotros estábamos en los 13 primeros lugares a nivel olímpico mundial, ¿no? Y mundial. Siendo un país con 11 millones de habitantes. Siendo un país además de 11 millones de habitantes, ¿no? Pero bueno, yo creo que fundamentalmente lo que ha afectado eso ha sido el robo de deportistas, ¿no? Que es una competencia desleal, por supuesto, en el robo. Sobre todo por la llamada del dinero. Sobre todo por la llamada del dinero, o sea que ha habido una acción deliberada y a propósito, ¿no? para comprar a los buenos deportistas cubanos, y bueno, lamentablemente eso ha afectado la calidad. Pero mira, como política de gobierno, como política de Estado, está el desarrollo del deporte. No tanto para ganar medallas, lo que coincidentemente salen buenos y ganan medallas. Pero nuestra política es que el deporte es parte de la educación del ser humano. Y por tanto es nuestra política, nuestra filosofía, que debemos proveer la práctica, o sea, favorecer y proveer la práctica del deporte. Un ser humano que practica deporte es un ser humano, un mejor ser humano. Por tanto, nosotros consideramos que eso es un derecho. O sea, en Cuba nosotros tenemos un lema que es el deporte, derecho del pueblo. O sea, que nosotros pensamos que no solo es parte de la educación, no solo el ser humano debe ser instruido, sino que el ser humano tiene que tener acceso a la cultura, pero tiene que tener también acceso al deporte. Entonces nosotros también vemos el deporte como un derecho humano y además como parte de nuestro proceso de educación, o sea, dentro de la educación de nosotros los cubanos. Y es cierto que durante ese proceso salen buenos deportistas, ¿no? Que ganan medallas de oro y pone a Cuba en lugares altos. Pero yo pienso que es fundamentalmente, eso ha sido fundamentalmente la aplicación de políticas educativas claras, sobre todo de que hay que practicar deporte. También en materia formativa y educativa, ustedes son uno de los países más formados del mundo. O sea, ustedes en Cuba todo el mundo estudia, todo el mundo tiene una formación integral hasta que llegan si quieren ir a la universidad o a la edad, pero también se queja mucha gente que conoce Cuba de que, como consecuencia de los intercambios, sobre todo internacionales, en los que ustedes mandan a muchos profesores, a dar clases a los pueblos, por ejemplo, en Venezuela o en otros países del mundo, que también ha bajado un poco. ¿Cómo ve usted eso? ¿Eso es verdad o es mentira? Ha bajado un poco la calidad de la escuela cubana, que siempre ha sido prestigiosa y además donde se han formado pues la esencia del pueblo cubano. Claro. ¿Se está perdiendo eso o lo vamos a recuperar? No, yo diría que no lo estamos perdiendo, ¿no? Yo esa afirmación no lo haría de esa manera, ¿no? Yo creo que la escuela cubana sigue siendo una buena escuela. El pueblo cubano es un pueblo altamente instruido. Me consta. Y además para nosotros la educación es gratuita, toda la educación es gratuita, incluyendo la primaria, secundaria, la de preuniversitaria y la universitaria, o sea, es gratis. O sea, el Estado tiene la responsabilidad de proveer eso, porque nosotros consideramos que es un derecho de nuestro pueblo acceder a eso. Yo no diría que lo estamos perdiendo, al revés. Yo creo que cada vez que alguien, inclusive los profesionales cubanos son altamente
altamente codiciados. Claro. Realmente. Aquí tenemos muchos ejemplos en España. Aquí tiene muchos ejemplos. Hay miles de cubanos que son médicos, profesionales, abogados, que son profesionales y son altamente codiciados por la instrucción, por la calificación de los profesionales cubanos. Por eso yo diría que no lo estamos perdiendo. No creo que lo vamos a perder. Normalmente, o sea, Cuba ha atravesado por situaciones económicas difíciles y eso realmente afecta también la formación. Pero mira, aún en los momentos más difíciles de la economía cubana, donde hemos tenido que cerrar muchos programas y proyectos, nunca la educación ha sido afectada. O sea, nosotros somos un país pobre, un país en desarrollo, y nuestro recurso realmente más valioso es el recurso humano. Y por eso en Cuba no escatimamos en gastos en la creación de estos recursos humanos que ahora se han convertido como parte de la economía cubana, ¿no? Que están aportando realmente a la economía cubana. Como ven ustedes, estamos hablando ampliamente y de todo y en profundidad de toda la problemática en relación a este hermoso país de Cuba, con su embajador aquí en España, don Gustavo Machín. Y nos quedan un minuto y un poquito más para irnos a publicidad, pero la segunda parte la vamos a dedicar también a profundizar más sobre las peculiaridades de este gran país, de este hermano país que es Cuba, y que está él aquí en las Islas Canarias haciendo una visita institucional para promover el intercambio de todo tipo, sobre todo el intercambio de actividades económicas, de actividades formativas, de actividades por ejemplo, también de justicia, etcétera, etcétera. Y como ustedes pueden entender, nuestro embajador ha sido muy claro, o sea, parece que no es un diplomático, sino que es una persona lisa y llana, pero él ha sido muy claro en la exposición de todos los problemas que afectan a ese país y sobre todo de lo que necesita ese país. Yo les digo que se queden a la segunda parte de la entrevista porque va a estar mucho más interesante. Si ya la primera ha estado bien, la segunda va a estar mucho mejor. Por lo tanto, espérenos ahí un par de minutillos que vamos a seguir con ustedes en la segunda parte. No se lo pierdan. Gracias. Hola, soy Débora Peredo. Y yo, Abraham Almagro. Te esperamos todos los viernes a las 4 de la tarde aquí, en Canal 4 TV. Quiéreme Libre, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Consejería de Igualdad y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. No te lo pierdas, la igualdad es un asunto de todos. Hola, soy María Afonso. Y yo soy Jesús Cisneros. Les invitamos a un nuevo programa, Mar de Fondo. Donde hablaremos de las particularidades del mar Canario. Como las arenas de nuestras playas. La contaminación, cómo le afecta a nuestras costas. Tiburones. Y finalmente hablaremos de muchos temas sobre microorganismos, plancton y otras cosas interesantísimas de nuestro mar. Todos los martes a las 6 de la tarde en Canal 4 TV, Mar de Fondo. No se lo pierdan. Hola, soy Patricia Reyes y les espero todos los viernes a las 5:30 en Canal 4 TV en el programa Participa en Gran Canaria, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Consejería de Igualdad y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. No se lo pierdan. Queridos canarios, ustedes no nos abren las puertas de su casa, nos abren toda su vida. Nos hacen amar la tierra, el mar, Manrique, Valentina la El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, Siempre.
te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, siempre, entre el pasado y el presente. José Vélez, siempre. Tú tienes mi cariño. Ya a la venta. Hola, amigos y amigas. La Verdad del Barquero en Clave Canaria va a estar con ustedes todos los jueves en riguroso directo a las 9 de la noche durante hora y media. Vamos a tratar temas laborales, sociales, económicos y políticos y, por supuesto, con intervención directa de ustedes, que nos pueden llamar en directo para hacer preguntas a nuestros invitados. Todo ello en Canal 4 TV. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar a su espacio Yemanjá de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, aquí en Canal 4 TV, un programa lleno de misterios, de respuestas, de soluciones, de magia y sobre todo de muchísima fuerza. Les espero. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡aú! Gracias, amigos y amigos, por seguir ahí. Verán que esta segunda parte va a estar, como les dije antes, mucho más interesante que la primera. Estamos hablando con el excelentísimo señor don Gustavo Machín Gómez, que es el embajador de la República de Cuba en España y concurrente con Andorra. O sea que no solo es embajador de España, sino también en Andorra. Y yo, que conozco ese hermoso país que se llama Cuba, les puedo decir a todas las personas que nos vean, y sobre todo a aquellos que tienen iniciativas para invertir, que Cuba es uno de los países de más futuro del mundo desde el punto de vista inversor. Pero yo no conozco, no tengo los entresijos de esa posible colaboración o de posible inversión. Por eso le quiero preguntar a nuestro embajador qué sectores son los que más demandan inversión extranjera actualmente en Cuba, sí, y cuáles son los de mayor proyección, claro, desde el punto de vista de ustedes y del inversor, claro. Claro. Mira, desde el año 2010, ¿no? Cuba está en un proceso
de transformación de lo que nosotros llamamos como la actualización del modelo económico y social cubano. O sea, sin renunciar a lo que nosotros creemos, estamos introduciendo todos los cambios necesarios en nuestra política económica y social que haga más eficiente nuestro sistema, y que, por supuesto, con el objetivo final de incrementar el bienestar del pueblo cubano, que es realmente la causa por la que nosotros hacemos eso, o sea, proveer de bienestar al pueblo cubano. Dentro de este proceso de transformación ha habido un cambio en la concepción de la participación de las empresas extranjeras en la economía cubana. O sea, nosotros hemos transitado desde una concepción de que la inversión extranjera o el capital extranjero era complementario en el desarrollo económico, hasta que nosotros tenemos una concepción de que tiene un lugar o un papel estratégico en el desarrollo económico de Cuba, especialmente si tenemos en cuenta de que vivimos en una economía que es totalmente globalizada a nivel mundial. O sea que Cuba, inclusive nosotros actualizamos nuestra ley de inversiones extranjeras, es una ley hace 3 años, o sea, es una ley moderna, actual, que regula y sobre todo favorece la inversión extranjera en Cuba y los negocios. Como te decía, bueno, desde el punto de vista de la inversión extranjera hay 3 sectores, aunque todos los sectores de la economía cubana están abiertos a la inversión extranjera, hay 3 sectores que constituyen prioridad. Sectores por lo que estoy viendo, que pienso que las Canarias, o sea, la comunidad empresarial canaria, que por cierto tiene una presencia en Cuba real, o sea, están presentes en Cuba y hay un gran interés en Cuba, hay 3 sectores que tal vez pudiéramos decir que son los priorizados. En este caso estamos hablando de la energía, en los cuales yo pienso que las Canarias ha dado un vuelco muy grande en la eólica, en la solar, la eólica, la solar, todas las energías sobre base de recursos renovables. Un segundo es el turismo, donde creo que en las Canarias también tiene un desarrollo considerable. Bueno, ustedes recibieron el año pasado 16 millones de turistas. 16 millones de turistas, y ustedes tienen cerca un poco más de 2 millones de habitantes. O sea, ese sería un segundo sector, y un tercer sector que es priorizado para las inversiones extranjeras en Cuba es el sector agroalimentario. O sea, son esos 3 sectores en los que mayor interés tenemos nosotros para la promoción de las inversiones extranjeras, pero como te decía... Sobre todo fábricas de productos manufacturados, agrícolas, dentro de toda la cadena de lo que nosotros llamamos agroalimentarios. O sea, esos son los 3 sectores priorizados, pero como te decía, está abierto a otros sectores de la economía. Inclusive tenemos una cartera de inversiones bien definida, donde están inclusive con proyectos específicos los cuales nosotros queremos desarrollar. Por otra parte, también hay una cartera de negocios, que no necesariamente tiene que ser inversión, estamos hablando de negocios, donde también hay toda una serie de posibilidades para el empresariado canario, y además que esto realmente estuve conversando hoy con el empresariado canario, que realmente existen posibilidades y potencialidades. Yo coincido contigo, tal vez pudiéramos decir de que Cuba es un país que se está abriendo, un país que tiene una excelente potencialidad. Cuba, vuelvo a insistir, la posición geográfica privilegiada que tiene Cuba en las Américas. Y por otra parte, Cuba tiene una ventaja, que es algo que los empresarios españoles tienen, lo que yo defino como la ventaja comparativa que tienen los empresarios españoles por encima de empresarios de otros países, que es, hablamos el mismo lenguaje. Y nos entendemos, mirándolo a la cara nos entendemos. Mirándolo a la cara, o sea, esa química que existe entre el español y el cubano, que yo insisto que es una ventaja, una ventaja comparativa del empresario español. Yo digo que en una carrera de 100 metros... Hay muchos inversores canarios en Cuba. Hay muchos inversores canarios, y hay muchas compañías canarias que están trabajando allí haciendo en negocios con Cuba en empresa mixta. Por ejemplo, las Aguas de La Habana
es una empresa mixta con una empresa canaria, o sea que hay una presencia real del empresariado, y sobre todo del muchos empresariado hoteles canario. En los hoteles, bueno, las cadenas como Meliá, cadenas, como Iberestar, 12 Barceló, 12 cadenas españolas tienen 48 turísticas españolas, tienen 48 contratos de administración con hoteles en Cuba, o sea que son administrados, y son estas mismas empresas las que ya comienzan no solo a involucrarse en los negocios de administración hotelera, sino que ya también están invirtiendo en Cuba. Por ejemplo, el Grupo Globalia de la compañía aérea Air Europa, que es el grupo que es dueño de la compañía Air Europa, acaba de firmar un acuerdo, un memorando de entendimiento para el desarrollo, para una inversión de aproximadamente $1.000 millones de dólares en un proyecto de desarrollo de hoteles, apartamentos, campos de golf, en un punto en la playa de Baracoa que está entre la ciudad de La Habana y el puerto del Mariel. O sea, estamos hablando de una inversión muy complementaria entre el puerto del Mariel y la provincia y La Habana. O sea, que estamos hablando de inversiones que están teniendo lugar, y además tenemos toda una cartera de inversiones, pero también tenemos una cartera para negocios en Cuba. Hay otra rama en la cual yo también insisto mucho, que es en la cooperación, ¿no? Y cuando digo la cooperación es que ambos países, y en este caso, por ejemplo, yo hoy fui al Instituto Tecnológico de Canarias, que está haciendo un trabajo fantástico en varias esferas, pero en las cuales nosotros también estamos interesados, pero en las que nosotros también tenemos avances. Creo que pueden coordinarse los esfuerzos de ambos países. Puede existir una complementariedad entre ambos países y aprender el uno del otro. Yo insisto, o sea, nosotros tenemos una línea que es la inversión, una línea que son los negocios, pero también la cooperación, sobre todo porque queremos aprender y creo que podemos compartir conocimientos y podemos compartir avances que tenemos en muchas esferas. Yo he visto que en el instituto tienen un gran desarrollo en las fuentes renovables, de energías renovables, en la cual nosotros estamos altamente interesados y además porque ustedes es un país igual que nosotros, depende de las energías fósiles, del petróleo, y el petróleo es un recurso no renovable, lo cual quiere decir que se va a acabar. Ustedes son candidatos a ese tipo de energía. Por supuesto. Entonces, si estamos hablando de que somos insulares, que somos islas, ¿no? Creo que hay una experiencia, no debe por qué empezar de cero si hay una experiencia por alguna de las partes las cuales podemos compartir, y puede ser, por supuesto, mutuamente beneficiosa para ambos países y en última instancia, por supuesto, para ambos pueblos. Embajador, un empresario canario o un empresario de la península quiere invertir en Cuba. Normalmente la ley de inversión extranjera, ustedes lo máximo que llega al gobierno cubano es, no siempre así, no al 50%, pero es el 50% de la sociedad que se cree, la sociedad mixta que se cree. El gobierno cubano por una parte y el inversor por otra. ¿Es así o no es así? Bueno, no necesariamente. Aunque no necesariamente tiene que ser así siempre. No necesariamente es así. Bueno, díganos el matiz. Mira, el matiz es el siguiente. Mira, la ley de inversiones cubana, la ley de inversiones extranjeras cubana admite, y además es legal, es parte de la ley, una empresa extranjera que sea 100% de capital extranjero sin participación de Cuba. Pero hay una práctica que también es una práctica internacional, es empresas extranjeras que les conviene más tener un socio nacional. Nacional que no, claro. O sea, un socio nacional que conoce la forma en que funciona, el know-how, cómo hacer las cosas, las normas. O sea, yo pienso que es una ventaja. Es una ventaja para el inversionista extranjero siempre tener un socio nativo, un socio nacional. Pero bueno, y eso hace que las modalidades, dentro de esta ley de inversiones, las modalidades que más existen es la de las empresas mixtas. Por ejemplo, con España, con empresas españolas, existen actualmente y están funcionando más de 30 empresas mixtas. O sea, que es algo que funciona. Pero bueno, la ley cubana permite y acepta, por supuesto, la empresa totalmente extranjera. Por ejemplo, en la zona del desarrollo del Mariel ya hay 5 empresas españolas establecidas, ahí deben establecerse
otras 5 más o están en proceso de establecimiento, pero algunas de esas empresas son 100% españolas, sin ninguna participación de capital cubano. Y imagínese usted que yo mañana soy un empresario y quiero invertir en Cuba. Sí. ¿A quién me dirijo? A la Embajada de España en Cuba, en Madrid, ¿vale? De Cuba en España, perdón, en Madrid, y ustedes ahí facilitan a todo el empresariado todos los trámites que hayan que hacer para que ya cuando lleguen a Cuba vayan ya un poco sabiendo dónde van. ¿Es así o no es así? Yo creo que es la oficina de ustedes comercial que tendrán. Sí, yo creo que es así, ¿no? Y así es como debe ser. Digo, para el bienestar y facilitarle trabajo, la llegada a Cuba al empresario español y en este caso el empresario canario. Mira, nosotros como embajada tenemos un agregado comercial. Nuestra función es trabajar por el desarrollo y la consolidación de los vínculos entre Cuba y España. O sea, ese es nuestro objetivo y es lo que queremos lograr y promover. Y dentro de eso tenemos una oficina económica comercial, o sea, que está bien dotada, que tiene la información, tiene las carteras de inversiones, las carteras de negocio, e inclusive si algún empresario está interesado en conocer, pide una cita, le brindan la información, lo atienden. Y además coordina en Cuba que tenga reuniones, encuentros con sus contrapartes, le explica al empresario cómo hacerlo, qué es lo que tiene que hacer, a quién tiene que ver, y coordinamos, como decía, esas reuniones con sus contrapartes en Cuba. El objetivo es que el empresario español que vaya a Cuba tenga bien claro qué es lo que quiere, qué va a encontrarse, qué es lo que va a encontrarse, a quién va y cuáles son las posibilidades que tiene. Nosotros estamos totalmente comprometidos con eso, a la vez que queremos consolidar los vínculos, por supuesto estamos difundiendo y promoviendo las posibilidades económico-comerciales para el sector empresarial español en Cuba, y en ese sentido nosotros brindamos toda la información, toda la asistencia y toda la ayuda al empresario español que esté interesado en participar en Cuba. Cuba también es un país puntero en el tema de medicina, sí, de investigación en materia de creación de fármacos. Correcto. Esa línea de colaboración económica también la están fomentando, sí, ¿no? Por supuesto. Porque ustedes son punteros, siendo un país pobre, son punteros en esa materia. Sí, es verdad que sí, y es parte de nuestra filosofía o de nuestra política de la creación de los recursos humanos, ¿no? A partir de que somos un país pobre y un país en desarrollo. Sí, tú tienes razón. Nosotros estamos desarrollando, o sea, parte del desarrollo económico de Cuba, hay 2 aspectos fundamentales. Lo primero es una industria biotecnológica bien dotada, bien fundamentada, además que ya lleva con una experiencia altamente acumulada, que está dedicada tanto a la salud humana como a la salud animal y también la salud vegetal. O sea, tenemos una industria o un sector biotecnológico que está dirigido a la creación de nuevos fármacos y de nuevos métodos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en el sector biotecnológico se ha desarrollado una vacuna contra el cáncer del pulmón, cuello y cabeza, que ha sido muy eficiente y es altamente codiciada, por decirlo de alguna manera, que mejora grandemente la calidad de vida del enfermo de cáncer. Y por otra parte, nosotros también tenemos buenos, y tú lo reconoces porque los profesionales cubanos de la salud son altamente reconocidos, también tenemos una avenida que es los servicios de salud. Los servicios que sabe usted que es un turismo que está muy de moda, por ejemplo, sí, aquí el turismo de salud. Claro que sí. Entonces, aquí está viniendo muchísima gente de Europa, sobre todo los países nórdicos, a curarse en Canarias. Claro. Entonces, nosotros también estamos desarrollando ese turismo de salud. Y esa es una de las oportunidades que existe también para el empresario extranjero en Cuba. O sea, cómo se pueden hacer negocios conjuntos proveyendo los salud. Todas las condiciones para ese turismo. Totalmente. Tiene un clima magnífico, totalmente tiene lo buenas tenemos. Playas, buen clima. Ustedes son igual que nosotros. Y tenemos buenos profesionales de la salud, bien preparados, tenemos tecnologías, tenemos, como decía, estamos desarrollando nuevos fármacos, nuevos medicamentos sobre la base de la industria biotecnológica, y esa es una de las avenidas por las cuales puede haber también colaboración empresarial, y además que es mutuamente ventajoso, no solo en Cuba, sino también estamos hablando en otros países. O sea, es una avenida más por la que se puede circular
en los negocios con Cuba. Bien, embajador, todo eso está perfecto y ojalá Cuba siga consiguiendo ese tipo de colaboración empresarial no solo entre España, sino en todos los países del mundo. Sí, correcto. Pero yo tengo que hacer una pregunta desde el punto de vista de la política, del día a día. Nosotros y el mundo entero está preocupado ha desaparecido el comandante en jefe, Fidel Castro, que en paz descanse, y el señor Raúl Castro ya ha anunciado que el próximo mes de abril, el próximo mes, va a dejar la secretaría, va a dejar la presidencia del gobierno y tal. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la línea? ¿Qué camino político va a seguir Cuba? Porque eso también le interesa a nuestros espectadores, porque estamos todos preocupados. Claro. Cuando desaparezcan los líderes de la revolución, sobre todo los líderes caribeños, como son los hermanos Raúl y el comandante Fidel, que en paz descanse, ¿qué va a pasar? Sí. Tranquilícenos ustedes, denos una perspectiva de futuro, porque estamos todos preocupados porque nosotros queremos mucho a Cuba. Usted no sé si lo sabe, que en Canarias sí, nos preocupamos mucho por Cuba. Me he dado cuenta y lo he podido palpar personalmente, ¿no? El amor que existe en Canarias sobre Cuba. Mi consejo es no se preocupen. Miren, Cuba es un país institucionalizado, nosotros tenemos una constitución, tenemos nuestras leyes, nosotros tenemos nuestro proceso electoral. Fidel Castro fue electo, siempre fue electo presidente. Nosotros tenemos elecciones generales cada 5 años, tenemos un sistema parlamentario en el que el Parlamento es el que elige al presidente, más o menos como sucede, sí, como es el sistema español, pero bueno, es de diferente forma. Un sistema socialista. Pero sí, es un sistema socialista, pero en alguna medida es un sistema parlamentario. Para nosotros el Parlamento es la fuerza superior, la entidad superior del Estado cubano, y que el Parlamento es el que elige al presidente. Es cierto, lamentablemente, Fidel Castro, el líder de nuestra revolución, falleció. Fue una muerte dolorosa para nosotros los cubanos, realmente lo sentimos profundamente. Pero bueno, Fidel Castro no era presidente de Cuba desde ya hacía un tiempo, y Raúl fue... Sí, a raíz de su enfermedad. A raíz de su enfermedad, bueno, Raúl fue electo presidente, y cuando él fue electo presidente, él dijo, bueno, yo voy a cumplir 2 mandatos, ¿no? Y que además Cuba debe hacer algunas reformas en su constitución donde se refrenden toda una serie de cambios, como decía, que empezamos en el 2010. Nosotros los cubanos no estamos preocupados por el cambio de mandato, ¿no? Yo creo que en Cuba nosotros tenemos en Cuba no hay un enfrentamiento generacional. Porque a veces se trata de presentar de que en Cuba la nueva generación, los jóvenes que están en contra de los viejos. Mira, en Cuba nunca hubo esa confrontación generacional. La vieja generación, la generación que hizo la revolución, trabajó muy coordinadamente con las nuevas generaciones. Por tanto, hablemos de relevo generacional en Cuba. Bueno, es posible. La generación que hizo la revolución ya está entrada en años, ¿no? Y realmente yo creo que el gesto del presidente Raúl en Cuba no hay término de mandatos. Constitucionalmente no hay término de mandatos. No hay tope para los mandatos, como tampoco los hay en España y no lo hay en muchos países. Hay algunos países que sí optan por tenerlo. Pero el propio presidente, cuando fue electo, dijo, no, 2 mandatos. Inclusive el presidente, que todavía es presidente en el día de hoy, ha promovido de que en Cuba debemos adoptar constitucionalmente 2 términos de mandatos para los altos cargos políticos y del gobierno cubano, algo que me nos parece muy sano, ¿no? Pero en Cuba no va a haber un cambio generacional, sino que va a haber un proceso de continuidad. Y es verdad, como decía, la generación de la revolución ya se ha hecho vieja. La otra generación, la que sigue, que tal vez es la mía, ¿no? Yo soy hijo de la revolución. Somos los que estamos destinados a sustituir de alguna manera esa vieja generación. Pero es que ese proceso está teniendo lugar en Cuba desde hace muchos años. Mi generación está ocupando los cargos dirigentes del país, ¿no? Igual que lo pasa, la generación que viene después de mí, la de mis hijos, ya también comienza a ocupar cargos importantes dentro del país. Por tanto, en Cuba lo va a haber una normalidad, y por otra parte, lo que nosotros estamos haciendo, las transformaciones que nosotros estamos haciendo, que comenzamos en el 2010 y que además que fueron promovidas y hechas e iniciadas dentro del mandato del presidente Raúl Castro, es algo que tiene un amplio consenso dentro de la sociedad cubana. Fue un debate, nosotros decimos que es uno de los procesos más democráticos del mundo, porque el gobierno presentó un programa de 175 puntos, que nosotros los llamamos lineamientos.
y el gobierno puso a discusión popular estos lineamientos o estos objetivos de política, y fueron altamente debatidos. Yo estaba viendo una cifra cuando hablaba hoy con los empresarios que les decía, se emitieron 8 millones de opiniones, más de 8 millones de opiniones, y hubo 160 y pico mil de encuentros, discusiones, debates. Vaya, yo discutí los lineamientos del gobierno a nivel de mi centro de trabajo cuando yo era director del Centro de Prensa Internacional, pero después lo volví a discutir en mi barrio, en mi comunidad, donde todo el mundo hizo opiniones, de forma tal de que de los 175 lineamientos todos fueron modificados a partir de las opiniones expresadas. Pues claro, lo que quiero decir es que el proceso que está Cuba es un proceso consensuado con la población cubana. Por tanto, ¿qué va a haber en Cuba? Continuidad de ese proceso. No va a haber salto al vacío. No, todo lo contrario. Si saltamos a algo, va a ser a tierra firme. Es el salto que vamos a tener. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo ahora fue altamente consensuado por nosotros los cubanos. No tenemos nada que inventar. Lo que tenemos que hacer es continuar haciendo lo que estamos. El pueblo cubano ha optado por aprobar. Esta es la línea que nosotros queremos. Estas son las transformaciones que nosotros queremos hacer en nuestra sociedad. Y es el proceso en el que estamos involucrados hoy por hoy, y en el proceso en el que continuaremos involucrados cuando a partir del 19 de abril se establezca el nuevo Parlamento cubano y se elija un nuevo presidente. Ahí se va a elegir un nuevo presidente de la República y un nuevo secretario del partido, o Raúl va a seguir siendo el secretario del partido. Sí, no, mira, los cargos políticos del partido son distintos a los cargos de gobierno y de Estado. Por eso. Raúl Castro en el año 1917, en el Congreso del partido fue electo primer secretario del partido. Por tanto, él tiene un mandato de 5 años. Raúl Castro seguirá siendo el secretario del partido, el primer secretario del partido, pero bueno, ya no será el jefe del gobierno y de Estado cubano. O sea, eso está claro que va a ser así. Sí, ¿Y ustedes dentro del Parlamento elegirán a las personas o el órgano colegiado que ustedes consideren oportuno? Y el Parlamento elegirá al nuevo presidente. O sea, nosotros tenemos una estructura parlamentaria que... ¿No va a cambiar el sistema? El sistema, me refiero, parlamentario. No va a haber solo una cabeza visible, o va a haber más cabezas visibles. Porque claro, sustituir a Raúl y a Fidel es muy complicado. Claro, pero ojo. ¿Qué? Ojo, el sistema cubano, aunque es un sistema es un sistema parlamentario, ¿no? Y el Parlamento elige al presidente. Pero algo que tal vez no es muy conocido es que en Cuba existe una dirección colegiada del Estado cubano. O sea, nosotros el Parlamento elige al Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado elige a su presidente, que se convierte en el presidente, el presidente cubano, de la República. En la República, el jefe del Estado cubano. Pero la dirección, este presidente no es todopoderoso. O sea, tiene que colegiar las decisiones con el Consejo de Estado. Consejo de Estado en el que están presentes figuras intelectuales, figuras de representantes de las organizaciones sociales. Los sindicatos tienen una representación. Tiene una representación en el Consejo de Estado. Los intelectuales cubanos tienen una representación. O sea, el Consejo de Estado son diputados elegidos por el Parlamento que sobre la base de sus méritos, su preparación, forman parte de este grupo de dirección colegiada del Estado cubano. O sea, está garantizada la continuidad. Yo pienso que sí, además estoy seguro de que está garantizada la continuidad en la Revolución cubana, en el quehacer diario de Cuba y en Cuba como país. O sea, aquellos que están apostando de que hay una debacle en Cuba a partir de las elecciones, bueno, por favor, sigan las noticias y verán que vamos a tener un proceso electoral como hemos tenido desde el año 1974, en que nosotros tenemos un proceso electoral, y además va a haber mucha continuidad en el quehacer nuestro. Por ejemplo, hemos hablado de todas las bondades que tiene su país, evidentemente, y todo lo que se va a producir en ello, pero también usted me ha de reconocer que Cuba también tiene que cambiar determinadas cosas que no son muy adaptables a la situación actual. Por ejemplo, Cuba tiene una población, tiene un parque móvil muy antiguo. Sí. Tiene muchos vehículos antiguos, tiene muchos camiones antiguos, porque no se han renovado. Claro. Sin embargo, ustedes no permiten la compra de vehículos sino a unos precios astronómicos, cuando yo creo que lo inteligente sería poner vehículos europeos, americanos o cubanos, si se fabricasen allí, que no contaminasen tanto Cuba, para ir renovando la política. Eso, por ejemplo, es un avance.
Por ejemplo, restricciones, por ejemplo, a la entrada de mercancías en Cuba desde el punto de vista del turista. A lo mejor tú llegas a Cuba y, por ejemplo, no te permite llevar, yo qué sé, para un regalo para un familiar, una cocina eléctrica. Oiga, sí, sabemos que está la energía en Cuba es pero me consumo. Ya, pero ¿me entiendes? O sea, son anacronismos que a veces molestan. O sea, sí, dicen, yo lo entiendo. ¿Por qué no podemos, Cuba no se moderniza yo lo sin entiendo. cambiar el sistema? Claro, no, mira. Son anacronismos que, como la Carta Blanca, recordará usted la Carta Blanca que para salir del país, ¿se acuerda? No, la que tarjeta. fue abolida, la tarjeta blanca. Sí, la tarjeta. Fue abolida y no pasó absolutamente nada. Todo el mundo, el ciudadano dijo, hombre, esto ha cambiado. Claro. Eso es lo que yo me refiero. Hacerle más feliz a las cosas al ciudadano. Pero es que estamos en ese proceso. O sea, pero está de acuerdo conmigo que hay cosas que hay que cambiar. No. Y que serían buenas cambiar. No solo yo. El gobierno cubano y el pueblo cubano. O sea, no es una opinión mía personal. Por eso es que, o sea, esa es la razón por la que estamos en este proceso de actualización de nuestro modelo económico y social. Hemos llegado a la conclusión de que hay cosas que tenemos que cambiar, cosas que no funcionan, ¿no? Y es un proceso que empezamos, como digo yo, desde el año 2010, en el que hemos ido de forma paulatina también cambiando las cosas, porque bueno, hay cosas que hay que pensarlas bien. Ustedes, como por ejemplo la doble moneda. Claro. Eso hay que quitarlo ya. No sé qué esperan. ¿Qué esperamos? A quitarlo ya. No, pero yo te voy a decir qué es lo que estamos esperando. Y sabemos la urgencia que tenemos que hacerlo. Pero es que Cuba es un país de amplio consenso. Y en Cuba están preocupados porque un proceso de unificación de la moneda crea procesos inflacionarios. ¿Y quiénes son los afectados con los procesos inflacionarios? El pueblo. El pueblo. La gente, bueno, o sea, en Cuba, bueno, estamos hablando de todo el pueblo cubano, pero dentro del pueblo cubano, ¿quiénes son los que más se afectan? O sea, aquellos sectores de más bajos ingresos. Por tanto, el gobierno cubano ya ha tomado la decisión de que hay que unificar la moneda. Claro. Porque es verdad que desde el punto de vista económico es una aberración, vaya, es una cosa que no es. Pero ¿qué es lo que nos está frenando o qué estamos calculando? O sea, la decisión está tomada. El qué ya está decidido. El problema es el cuándo. ¿Pero por qué el cuándo? Porque tenemos que minimizar los efectos que pueda tener sobre los sectores de menos ingresos. ¿Por qué? Porque la revolución cubana, el sistema cubano es eminentemente social y para nosotros es muy importante el ser humano. Y lo que estamos tratando es de que este proceso real, que tenemos que hacerlo, afecte lo menos posible a esos sectores, por ejemplo, los jubilados. O sea, que son las personas de más bajos ingresos en todos los países. En España también son los de los más bajos ingresos. Nosotros llamamos los jubilados, ¿no? Ustedes lo llaman. Usted sabe que en España hay jubilados que pasan enormes dificultades para llegar a fin de mes y para comer, porque aquí se pagan también pensiones de hambre en algunos sectores, no en todos. Claro. Usted sabe que España tiene un gravísimo problema con eso. El otro día mismo en su ciudad, en Madrid, hubo unas manifestaciones en toda España, mejor dicho, de los jubilados rebelándose contra el gobierno porque nos han subido, entre ellos a mí, el 0,25%. Claro. Cuando el IPC estuvo en el 1,1%. O sea, la pérdida de poder adquisitivo es brutal en un país como España. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es precisamente evitar que esos sectores sean afectados por la unificación monetaria, ¿no? Y entonces hay procesos que nosotros estamos calculando los efectos negativos. Pero volviendo a tu idea, mira, nosotros estamos totalmente conscientes de que tenemos que actualizar, modernizar el país, adaptarlos más a la vida global, a la realidad actual. Eso no va contra la revolución, ni va contra nadie. Absolutamente no, y es un proceso en el que estamos involucrados. Y todo lo que estamos haciendo en Cuba, todas las transformaciones que estamos haciendo están dirigidos a eso. O sea, a actualizar nuestro sistema, hacerlo más eficiente y que en última instancia beneficie o incremente el nivel de vida de los cubanos. Es un proceso que estamos haciendo por decisión y voluntad propia, por cierto. Claro. O sea, nadie nos está obligando a hacerlo, lo estamos haciendo porque nosotros mismos hemos llegado a la conclusión de que tenemos que hacerlo. Muchos países nos están acompañando en ese proceso, inclusive estamos aprendiendo o tratando de aprender de la experiencia española en muchos temas, en muchos sectores. No queremos copiar a nadie porque nosotros pensamos que copiar nunca es no es una buena cosa. Ningún país es igual a otro, pero como decía, nosotros, por ejemplo, de España estamos estudiando muchas cosas, o sea, la organización de los gobiernos locales, pues nosotros también estamos en un proceso de descentralización. O sea, queremos que los queremos que los gobiernos locales tengan una mayor responsabilidad y un mayor papel
en las comunidades. Para eso tenemos que descentralizar, y España tiene una experiencia que nosotros podemos aprender de los gobiernos locales. A través de las comunidades autónomas. Nosotros no tenemos la comunidad autónoma. Nosotros tenemos la municipalidad, que es el ayuntamiento de ustedes, tenemos la provincia, que es la diputación de ustedes, y tenemos el gobierno central. Claro. ¿No? Por las características de España existe la comunidad autónoma, que nosotros no tenemos esa estructura, ni tampoco tenemos el cabildo, que es que es una forma, ni las diputaciones de la península. Claro, que es muy específico de Canarias. Por ejemplo, ustedes tienen un gran avance en la protección de las zonas costeras, que nosotros también queremos tener esa experiencia. En las cadenas productivas nos es muy interesante. O sea, que esa es una experiencia que nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Embajador, nos quedan como unos 8 minutos para terminar el programa, y no me quiero marchar de este programa sin tratar un tema que a mí me preocupa especialmente. Okay. Adelante, dígame. El sistema de la agricultura en Cuba. Sí. Es un sector magnífico, que tienen ustedes unas posibilidades enormes, pero está muy anticuado. También creo que si ustedes están pensando en la inversión para las industrias agroalimentarias, deberían de plantearse también modernizar el campo cubano. En el sentido, yo sé que los tractores cuestan caro, pero se pueden comprar de segunda mano, que son muy baratos. Pero ayudar al campo cubano para que esas industrias que ustedes quieren fomentar de transformación de productos agroalimentarios, pues tengan una fuente, porque Cuba a veces por falta por atascos burocráticos, como un país que tiene una tierra maravillosa, que plantas cualquier cosa en cualquier parte de Cuba y florece. Sí. Sin embargo, ustedes, creo, por falta de medios posiblemente, el sector primario lo tienen un poquito abandonado. Que es la pesca y la agricultura. Sí, mira, el desarrollo de la agricultura es una de las prioridades nuestras en este proceso de transformación. Inclusive se han entregado en usufructo gratuito, lo sé, más de 1 millón de hectáreas de terrenos fértiles, y realmente es algo que se está incrementando. Y arrendando a agricultores. Pero además con facilidades crediticias, como decía, usufructos casi gratis, o sea, años de Usted sabe una cosa, si esas facilidades el gobierno cubano se la diera a los empresarios extranjeros, usted mañana tendría 2 millones de tractores en Cuba. Pero con controles. Bueno, yo le voy a decir ¿Me explico algo? o no? La inversión no la dirijan solo al turismo, dirijan la inversión también a los sectores primarios. Cuba tiene unas costas para la pesca magníficas. La segunda mejor langosta del mundo es la cubana. ¿Y cuál es la primera? La primera es la gallega, la española. No vamos a ofender a los gallegos, los que tenemos una gran identidad. Mira, el sector agroindustrial, cuando dije sector agroindustrial, eso incluye la agricultura. O sea, la agricultura es uno de esos sectores en los que nosotros estamos. Pero mira, tú decías una cosa y tampoco vamos a olvidar algo. Porque a veces a Cuba se le exige un poco más, pensando que Cuba es un país igual que otros similar a nosotros. Yo conozco Cuba. Cuba es un país bloqueado. Nosotros estamos bloqueados por la primera potencia del mundo, la primera a la cual es un vecino que tenemos cercano. El bloqueo no es una ciencia ficción. No. El bloqueo es que Cuba no tiene acceso a créditos de los organismos financieros internacionales. Impiden importar tractores de determinados. Eso te iba a decir. Primero nosotros no tenemos acceso a créditos por las instituciones financieras internacionales que le dan crédito al tercer mundo. A todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, no tenemos acceso a los fondos del Banco Mundial que contribuyen a la construcción de carreteras, infraestructuras, servicios de agua, presas, etcétera. Nosotros no tenemos acceso a los grandes bancos. Los grandes bancos internacionales son multados por tener relaciones con Cuba. O sea, Cuba es un país que nos cuesta mucho trabajo acceder a las mismas facilidades que tiene el resto del mundo. Sí. Tú mismo lo decías, estamos hablando de una economía globalizada. La tecnología ya tiene orígenes de diversos países y por el bloqueo Cuba no puede importar maquinaria que tenga determinado % de tecnología estadounidense. O sea, yo lo que quiero decir es que nosotros no es por falta de deseos. O sea, los deseos los tenemos, la voluntad la tenemos, pero tenemos un problema real. Es que como nosotros, un país como Cuba, subdesarrollado,
con falta de recursos naturales, que estamos tratando de abrirnos, pero que tenemos que enfrentar una realidad que es el bloqueo de los Estados Unidos. Yo creo... Eso es una verdad. Entonces, yo creo, embajador, que sí, si usted me permite, por favor, que Cuba, Estados Unidos, en ese aspecto, en el ámbito del bloqueo de Cuba, son muy torpes. Porque los empresarios americanos, que estaban locos desde que se abrieron, todo el mundo yendo a visitar Cuba, los empresarios americanos están al lado, podían montar sus industrias perfectamente y hacer intercambio y ganar dinero y exportar. Pero el señor Trump de un plumazo ha dicho, fuera colaboración de todo tipo con Cuba. O sea, son torpes los americanos. El empresario americano estoy seguro que no está de acuerdo con el gobierno americano. No, tú tienes toda la razón. Mira, hay algo que también hay que aceptar, es que nunca antes, o por lo menos yo nunca había visto un debate tan amplio en la sociedad estadounidense a favor del cambio de la política hacia Cuba. Inclusive desde el punto de vista empresarial. Todos los países de la ONU, todos los países del mundo, claro, todo el mundo quieren que se acabe el bloqueo. Todo el mundo está votando. Solamente Israel y Cuba y Estados Unidos. Israel y Estados Unidos es el único. Y algún otro país por ahí. La comunidad internacional está en contra del bloqueo. Pero ojo, dentro de los Estados Unidos, amplios sectores, yo diría sectores mayoritarios están a favor de un cambio de política hacia Cuba. Claro. Y te voy a poner un ejemplo. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que tiene 1.300.000 afiliados, o sea que estamos hablando de una institución muy fuerte, muy poderosa, cabildea a favor del cambio de política hacia Cuba, o sea, hace lobby a favor de la política, del cambio de la política hacia Cuba. Porque hay algo en Estados Unidos, ¿no?, que es verdad que tú dices, en el caso de Cuba es una política que no tiene sentido, pero ellos, el dinero llama, ¿no? Y ellos reconocen de que en Cuba hay una potencialidad, hay unas posibilidades que quieren tomar ventaja de eso. Y además se han dado cuenta, discúlpame, de que la política hacia Cuba ha sido un fracaso. Y eso fue lo que llevó a Obama a una nueva proyección, una nueva aproximación en política hacia Cuba, porque fue lo suficientemente inteligente para decir, estaba aplicando por más de 50 años una política que ha sido un total fracaso. Y que además que el mundo entero reconoce que es un fracaso. Pero bueno, el señor Trump ha seguido por otra dirección. Y me va a permitir que haga otra afirmación mía, claro está. Sí, por favor. Que España también ha sido torpe en ese aspecto. España debería de haber encabezado las políticas inversoras en Cuba, porque España, que es un país también, que no es un país que nos sobra el dinero, debería ser la punta de lanza para quedarse, por supuesto, a través de las empresas mixtas, con las mejores industrias en Cuba, porque puede exportar a cualquier país de toda Latinoamérica y tiene un mercado por arriba de casi 500 millones. Claro. Y los empresarios españoles solo se dedican a invertir en turismo, que evidentemente somos una gran potencia, sí, y de hecho las mejores empresas que hay en Cuba turísticas están también gestionadas por empresas españolas. Pero ha sido torpe ese aspecto de no, por ejemplo, el Mariel ahora. Era para que España montara pues toda esa infraestructura de tipo agroalimentaria, de aquellas necesidades que usted tiene, y ser la punta de lanza. Pero no sé qué pasa, no se termina de concluir. Mira, yo lo que te puedo decir es que España tiene una ventaja comparativa. O sea, tiene una ventaja real idioma, cultura, para hacer negocios, para hacer negocios en Cuba, y realmente yo como embajador de Cuba lo que hago es apelar a esa ventaja, ¿no? Le digo, ustedes tienen ventaja. España como país y el empresario español tiene ventaja sobre el resto de los países. Y yo realmente me gustaría y me llenaría de satisfacción ver que España, el empresario español, activamente está jugando ese papel y tomando ventaja de esas oportunidades que brinda Cuba y esas ventajas que tiene como país con el que tenemos, insisto, amplias y profundas relaciones familiares, históricas, económicas y de todo tipo. Querido embajador, en la televisión el tiempo es imponderable. Nos queda un minuto que le voy a dar a usted para que, dirigiéndose a la cámara, se dirija usted a todos los cubanos que viven en Canarias y sobre todo que se dirija usted también al pueblo canario. En este minuto que nos queda, claro, le doy la oportunidad de que usted envíe un saludo a sus compatriotas y a nuestro pueblo canario. Para que, por supuesto, ¿no?, a mis compatriotas cubanos, ¿no? Yo creo que la unidad entre nosotros, entre los cubanos, ¿no?, y el amor a ese país en el cual hemos nacido debe ser la fuerza que nos guíe, que debemos mantener esa unidad y que tenemos que fortalecer nuestros vínculos. Al pueblo canario, por supuesto,
un pueblo muy cercano, un pueblo al que conocemos, un pueblo al que tenemos profundos lazos históricos y sobre el que cultivamos realmente una profunda amistad. Nuestro agradecimiento por su eterna y permanente solidaridad con Cuba y por ese amor que nos profesamos los cubanos y los canarios. Muchas gracias. Bien, como han visto las últimas palabras, hemos querido saludar a los compatriotas cubanos y a nuestro pueblo canario. Hemos estado entrevistando al excelentísimo señor don Gustavo Machín Gómez, que es el embajador de la República de Cuba en España y en Andorra, y hemos estado hablando durante hora y media de todo lo que se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, será para otra ocasión. No se olviden ustedes que el próximo jueves tenemos la entrevista también de uno de los magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el señor don Carlos Bielbas, que va a estar muy, muy, muy interesante. Querido embajador, muchísimas gracias. Que se repita esta visita y muchísimas gracias y éxito. Un placer, en su tiempo en España. Muchas gracias. Buenas noches y hasta el próximo jueves. Gracias por estar ahí con nosotros una vez más en este programa de ustedes que es La Perla del Barquero en Clave Canaria. Buenas noches.